Hemos comenzado el estudio o el análisis de la carta a los hebreos y ruego a Dios, hermano, que abra nuestro entendimiento y nuestro interés. Creo que es de suma importancia el análisis de esta carta. Primeramente, quisiera aclarar algo. Muchos ven esta carta simplemente como eh, el buscar comparar a Jesús en estos primeros versos con los profetas, luego con los ángeles, luego con Moisés, y así sucesivamente comparándolo, pero no es el propósito de la carta. No es el propósito de la carta, hermano. Fundamentalmente esto es porque Jesús, hermano, Dios, es incomparable. No hay nada que se le pueda poner al lado, hermano, para compararlo. No hay nada que se parezca a él. Tal como dice la palabra del Señor, Dios es único. Como decía un hermano, un predicador preguntaba y decía, ¿qué se parece más a Dios? ¿Un ángel o un gusano? Bueno, inmediatamente el pensamiento humano dice, un ángel. No, hermano. Tanto el gusano como el ángel están a la misma distancia de Dios de parecerse en algo a Él. Le vuelvo a decir, Dios es incomparable. Y eso, hermano, es en lo que vamos a pretender extractar de esta carta. Tratar de conocer a la persona de Jesús. Él es magnífico, hermano. La misma escritura dice, Él es precioso. Y nosotros deberíamos tener una visión de la persona del Señor y admirarlo. En un momento un personaje le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, ¿por qué preguntas mi nombre? Es admirable. Porque Dios es admirable, hermano. Y le vuelvo a decir, lo que pretende esta carta que estamos leyendo es que usted conozca más a Jesús. Mire, a veces nos interesamos tanto por conocer a determinados personajes públicos. Hay gente fanática que se interesa por la vida de personajes de la farándula y se fascinan leyendo de ellos. Alguna vez me tocó compartir una mesa, y lamento decirlo, pero eran todos cristianos, y en un momento la conversación se empezó a realizar en base a conocer a los personajes que sean los matinales, hermano. Me extrañó que los hermanos conocieran quiénes eran, con quién se casaron, cuántas veces se han separado, cuántos hijos tienen, y un montón de detalles, hermano. Sin embargo, conocen tan poco de Jesús. Conocen tan poco de Jesús. Y en general, el hombre, y cuando digo hombre, digo también mujer, conocemos tan poco de su persona. Por eso esta carta en esta mañana, en su primer verso, dice, Dios, Dios, hermano. Es Él el que va a hablar, Dios. Y dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hermano, vemos aquí que en el primer verso Dios nos manifiesta el interés de Él en hablarnos a nosotros. Eh, hay, hay, hay personas que van a escuchar una predicación y rápidamente se quedan dormidas, se aburren, pierden el interés. Esto es increíble, hermano. No tener interés por escuchar a Dios, ni hablar de Dios. Sin embargo, aquí dice que Dios, habiendo hablado, o sea, Él tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa para hablar, hermano, con nosotros.
los hombres. Ahora, ¿cuál es el propósito de hablar con nosotros, hermano? ¿Cuál es el propósito de Dios para hablar con nosotros? Es que nosotros conozcamos a Jesucristo, hermano, a Jesús, a Dios mismo. Alguien podrá decir que podríamos juzgar que hay cierto sentido de vanidad, porque es como que él quiere hablar y quiere hablar de sí mismo. Pero hermano, es que no hay nada más admirable que él. Es una bendición conocerlo, es una bendición saber de él, es un placer saber de él. Muchas veces sientes placer de conocer la vida de un degenerado que aparece en la televisión, de un hombre turbio, y nos fascinamos por la vida de ese personaje, pero yo le digo, no hay nadie más admirable que la persona de Dios. Por lo tanto, cuando él dice, habiendo hablado, es porque habla de él, hermano. No es plantear una conversación, una sobremesa. Él quiere hablar de él para que usted lo conozca. En este trámite, hermano, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Nosotros vemos esto claramente desde el principio, hermano, cuando el hombre fue expulsado del paraíso. Inmediatamente vemos a Abel, hermano, acercándose a Dios con un cordero. Cuando vemos la aparición de un cordero, es indudable que ese es tipo, hermano, del cordero de Dios, que es Jesucristo mismo muriendo por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Toda la Biblia habla de Jesucristo, hermano. El propósito de la Biblia es revelarnos a Jesucristo. Algunos han tomado la Biblia como un manual para la prosperidad. ¿Cómo hacer para que me vaya bien? ¿Cómo hacer para que me vaya a ser una persona exitosa en la vida? Hermano, el propósito de la Biblia es uno solo: conocer a Jesús. Porque Jesús no tiene principio ni fin de día. Él ha existido siempre, hermano. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahora, ¿cómo les hablaba, hermano? ¿Cómo les hablaba? De muchas maneras, pues. A través del sacerdocio, hermano. Cuando nosotros leemos de los sacerdotes de la tribu de Leví en el Antiguo Testamento y nos describe cómo vestían, cómo andaban, lo que tenían que hacer, hermano, está hablando no del sacerdocio, está hablando de Jesús y su sacerdocio eterno. Cuando nos habla de los sacrificios, de los animalitos que morían, nos está hablando del Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario. Cuando nos habla de la nube que cubría el pueblo de Israel camino al desierto, está hablando de Jesús. Cuando está hablando del torbellino de fuego que en las noches les iluminaba el camino, está hablando de Jesús. Cuando en Génesis capítulo 1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, sea la luz es Jesucristo. Toda habla de él para que lo conozcas en detalle. Para que lo conozcas en detalle. Cada milagro. La Biblia, hermano, nos habla de que cuando murió Eliseo fue sepultado. Resulta que iban al cementerio otros personajes con un muerto. Y en eso que iban a sepultarlo, hermano, los atacaron los madianitas. Y estos que llevaban al muerto, hermano, lo tiraron en una sepultura y salieron arrancando. Y la sepultura era la sepultura de Eliseo. Y el muerto cayó sobre los restos de Eliseo. Y resucitó. Y me imagino que también salió arrancando, hermano. Pues se está hablando de uno que murió, para que tú cuando mueras también resucites de los muertos. Todo habla de él. Todo habla de él. Toda la Biblia tiene un solo propósito: hablarnos de su Hijo. De su Hijo, hermano. Todo el ceremonial religioso
cuando vemos, hermano, en la palabra del Señor, el Salmo 19, dice el Salmo 19, hablando de la creación, hermano. Mire, usted sale afuera, va a ver un hermoso día. Ahí está el sol, ahí están las cosas creadas. ¿Para qué fueron hechas? Pues es una forma de hablar. Es una forma de hablar, porque dice el verso 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Y qué dice el Señor en el Salmo 8? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y toda la Biblia nos habla de su persona, del Creador, del Salvador, del Señor de todos. Y por eso dice que en otro tiempo Él habló a través del sacerdocio, de los sacrificios, de diversas maneras, hermano. A Moisés le habló de una zarza ardiendo. El propósito era que ellos conocieran a Dios. Mire, los judíos sacrificaron millones o quizás billones de animales. ¿Y cuál es la idea? Que cuando vieran al Cordero de Dios lo reconocieran, hermano. Le voy a decir un ejemplo bien claro. Había un hombre temeroso de Dios, hermano, que se llamaba Nicodemo. Y él quedó intrigado con la persona de Jesús, como diciendo, ¿y quién es este? Y fue a conversar con él. Y en medio de la conversación, en un momento Jesús le dice, Nicodemo le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y cuando Nicodemo, hermano, vio a Jesús en la cruz, dijo, este es de quien hablaba Moisés, este es la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Porque toda la Biblia habla de él, hermano. Y ojalá cuando usted lea las Escrituras, en todas partes, busque. Miren, quisieron quitarle las fuerzas a Sansón. Quisieron quitarle las fuerzas a Sansón, preguntándole de dónde estaba su fuerza, e intentaron debilitarlo para matarlo, como hicieron con Jesús, hermano. Sin embargo, Sansón estaba durmiendo y en la mañana despertó y dice que fue y tomó las puertas de la ciudad, hermano. Pesaban toneladas. Y las sacó de sus quiciales con fundamento, las puso sobre sus hombros y las llevó al monte Brom. Pues te está hablando de Jesús cuando cargó la cruz del Calvario, la llevó hasta la punta del monte. Todo habla de él, todo debería buscar en la Biblia. ¿Dónde me habla de él? Como decimos cuando estamos en la iglesia y cantamos, hermano, dinos otra vez la historia de Jesús. Pues la historia de Jesús parte en Génesis capítulo 1, hermano. De él hablan las Escrituras. Pero mire, las Escrituras en el Antiguo Testamento nos hablan de él por medio de sombras. No la imagen misma de Jesús, sino por medio de figuras. El candelabro es Jesús, el arca es Jesús, el cordero es Jesús, el sacerdote es Jesús, el tabernáculo, el lugar santísimo, todo es él, hermano. Pero nos hablaba por medio de figuras. Por medio de figuras. Sin embargo, el verso 2 dice más en estos postreros días. Nos ha hablado por el Hijo. Quiere decir que ya no nos va a hablar por figuras, sino que lo trajo a él, hermano. A él. Ya no es un corderito que los sacerdotes sacaban del corral sin tacha. Ahora no, es él en persona, hermano, que se hizo hombre. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Hermano, a quien constituyó heredero de todo, por cuanto la Biblia dice, en él, por él y para él son todas las cosas. Todo fue hecho por él y para él. Y sin nada de lo que
ahí sería si no fuera hecho por Él. Y Él lo sustenta todo, todo es de Él, hermano. Él hizo el universo, como dice en Proverbios capítulo 8. Allí estaba yo con Él, y habla del Padre. Allí estaba con Él, dice Jesús, ordenándolo todo. Y era todo para Él, hermano. Todo para Él. Pero mire, le vuelvo a decir, pero en el Antiguo Testamento, a los antiguos les hablaba de uno que habría de venir y trataba de describírselo. La Biblia habla de sombras, hermano. Usted puede ver la sombra de un edificio, usted ve la pura sombra, se da una idea del edificio. Pues el Dios en el principio habló por medio de figuras, por medio de sombras, pero ahora no, hermano. Ahora nos habla por el Hijo. Mire lo que dice la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 16. Porque el pueblo de Israel, hermano, tenía que evitar ciertas comidas, ciertas bebidas, celebrar ciertas fiestas, ¿no? Una serie de fiestas, como son la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, varias fiestas que ellos cumplían. ¿Y por qué nosotros no las cumplimos hoy día? Porque todas esas cosas eran Jesús, hermano. Lo que quería Dios por medio de esas festividades, de esas actividades, era mostrarles al Hijo de Dios. Y en Colosenses capítulo 2, verso 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Él es la sustancia. Es como lo que le decía el edificio, usted puede mirar la sombra, pero el edificio es la sustancia. A los antiguos les habló por sombras, a nosotros no, nos ha hablado por la persona de Jesús. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Hebreos capítulo 8, verso 5. Y usted se refiere a los sacerdotes, hermano, los sacerdotes del Antiguo Testamento. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todo lo que hacían era sombra de lo que habría de venir, hermano. Y lo que habría de venir es Cristo, es Jesús mismo. Hebreos capítulo 10, verso 1. Y todo esto lo vamos a ver en Hebreos, hermano. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Porque era una sombra, simplemente era un ejemplo. Era un ejemplo. Pero ahora no. Jesús vino, hermano. La imagen, la sustancia misma de todo lo que hablaba en el Antiguo Testamento, se hizo una realidad, hermano. ¿Y quién es Jesús? Y aquí en el capítulo nos vamos a recrear, hermano, en su persona. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué hizo Él? ¿Cómo andaba Él? Y ojalá sea a quien queramos imitar, hermano. Ojalá sea a quien queramos imitar. Aparecen algunos influencers, como les llaman, influyen en nuestra conducta, hermano. Ojalá seas influido por el Espíritu Santo, el cual es el resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor de su gloria. Está hablando de Jesús, de ese hombre, hermano, que hace 2000 años anduvo en Galilea. Jesús es la hermosura de Dios. Algunos le dijeron a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y creeremos. Y él como hombre, con una imagen de hombre, dijo, tanto tiempo entre vosotros y aún no me conocéis. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Yo soy tan hermoso como Él. Yo soy tan grande como Él. Yo tengo tanto poder como Él. Yo y Él uno somos. Él es el resplandor de su gloria. Escuche bien, la imagen misma de su sustancia.
¿Se acuerdan el ejemplo que le da del edificio y la sombra? La sombra es una sombra, pero la sustancia, el edificio. Lo que conocíamos de Dios era una sombra, pero ahora cuando tenemos a Jesús, a ese que los discípulos abrazaron, a ese que los discípulos tomaron de la mano, a ese al cual ellos se apoyaron en él, se sentaron y comieron con él, ese que ellos palparon, él era la sustancia de Dios mismo. Él es Dios y en él se sustentan todas las cosas. Cuando él nació en Belén de Judea, hermano, en aquella pesebrera, los ángeles de Dios nunca habían visto a Dios y se les permitió venir, hermano. Millones incontables de ángeles, una multitud que usted no se puede imaginar, estaban ahí contemplando al niño en el pesebre. Y estaban maravillados. Me imagino a uno decir, mira, él es un bebé recién nacido. Y no pudieron evitarlo. Gloria a Dios en las alturas. Y agregan, buena voluntad para con los hombres. Y esto quiere decir, qué buena voluntad tiene. Se hizo hombre. ¿Por qué no se hizo ángel? Se hizo hombre para ser visible. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. La imagen misma de su sustancia. Y cuando estaba allí en el pesebre, hermano, él sujetaba todas las cosas. Todo cuanto existe, todos los universos, todo cuanto existe, sea temporal o eterno, estás sujeto por el poder de su palabra. La grandeza de Dios estaba allí hecha hombre. ¿Está bien? Y además, dice la palabra del Señor, que cuando Él murió en la cruz, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, Él vino, murió en la cruz por nuestros pecados, y luego se levantó de la tumba y fue, y se volvió a sentar en su trono, hermano. Vino como a hacer un trámite, y ese trámite era redimirnos a nosotros, salvarnos de un infierno eterno. Se puso en pie, y fue, y se volvió a sentar en su trono. Porque Él es Dios. Jesús es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Los discípulos se maravillaron de esto, hermano. Cuando Jesús se fue, ellos decían, lo que hemos oído, lo que vimos, lo que palpamos, de eso hablamos. Él es Dios. La vida se manifestó, quiere decir, tuvimos la capacidad, nos permitió ver la vida. ¿Y qué era la vida? Esa persona. Y esa es la persona que tienes que conocer. El propósito de toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, es que conozcas a esa persona. No que conozcas una religión. No que conozcas cómo se hizo el cielo y la tierra. No para que tengas alguna filosofía de vida. La Biblia tiene como propósito que conozcas a Dios mismo, que no es otro que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos vamos a recrear en esta epístola, hermano. Y examinándolo. Mire, la palabra del Señor dice que cuando Jesús cumplió 8 días, las mamitas que tienen bebés saben lo que un bebecito de 8 días. Y conforme a la ley, José y María lo llevaron al templo para que fuera circuncidado, hermano. Dios se circuncidó, hermano, porque vino a cumplir la ley en lugar nuestro. Y cuando ellos lo llevaron al templo, había un anciano llamado Simeón, al cual Dios le había revelado que no morirías sin antes ver la redención de Israel, sin ver a Dios. Y estando en su casa fue movido por el Espíritu Santo y fue al templo. Y cuando llegó allí estaba María, y este anciano fue y tomó al niño, hermano. Glorificó a Dios, hermano. Tuvo a Dios en sus brazos. ¿Y sabe qué dijo? Ahora me puedo morir en paz. Ahora recibe a tu siervo en paz, le dijo. Mis ojos han visto tu redención, la redención de Israel. Mis ojos han visto al Salvador del mundo, que es Dios mismo, hermano.
Y ahora el Señor, por medio de esta carta, quiere a nosotros otorgarnos la capacidad de conocerlo. Yo le puedo hablar a usted de alguien que usted no conozca. Puedo describírselo, hermano. Y puede llegar usted a tener un gran conocimiento intelectual de él. Pero diferente es que yo traiga a esa persona y se la presente. Y usted esté con él, converse con él. Y vea cómo se comporta. Había un personaje en la Biblia, hermano, que tenía un gran conocimiento de Dios. Se llamaba Job, hermano. Y él se jactaba de conocer a Dios. Sin embargo, luego de la experiencia de su vida, hermano, él llega a las postrimerías y él dice, de oídas te conocía, de oídas, hemos oído hablar de él. Algunos hemos oído hablar de Jesús toda nuestra vida. Sin embargo, Job dice, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que lo veas por medio de las Escrituras, por medio de la revelación que Dios hace en este libro, porque el libro empieza diciendo, Dios, Dios, es palabra de Dios, y Él quiere que conozcas a su Hijo Jesucristo. Te va a hacer feliz el conocerlo, te va a causar placer conocerlo, te va a causar admiración conocerlo, y lo vas a llegar a amar verdaderamente cuando lo conozcas y ver lo extraordinario que Él es. Un día Él vendrá en las nubes, y la Biblia dice literalmente, y vendrá para ser admirado de todos. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese es el placer que Dios te quiere dar hoy a ti, hermano, para que conozcas al Hijo de Dios. A lo mejor conoces solamente figuras de Él. A lo mejor conoces solamente las sombras de Él. La idea del Espíritu Santo es revelarte al Hijo. Al Hijo. La Biblia no viene a enseñar una religión, ni una teología desde el punto de vista humano. A propósito de teología, hermano, algunos hablan de teología y se creen teólogos. Y por ejemplo, nos dicen, Jesús, esto lo inventar, pero dicen Jesús andaba en la región de Cesarea. Bueno, esto queda 15 kilómetros al noreste de Jerusalén, pasando por cerca de la tierra de los filisteos, de Gad, donde, y dan una pila de señales geográficas, ¿no? Y donde los fenicios habían construido y tenían un mercado. Hermano, teología significa conocer a Dios. Conocer a Dios. Importa a mí a cuántos kilómetros estaba aquí de qué, hermano. Yo quiero conocerlo a Él. Yo quiero conocerlo a Él. Ojalá sea el mismo sentimiento que usted tiene. Yo quiero conocerlo a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Con esto termino, hermano. Cuando llegues al cielo, un predicador preguntaba esto, hermano. Decía, cuando llegues al cielo, ¿a quién te gustaría ver y abrazar primeramente? ¿Quién sería lo primero? Y la gente reacciona inmediatamente y dice, oh, a mí me gustaría ver a mi mamita. Otros dicen, yo tuve un hijo, dijo, y que falleció cuando era pequeñito, y quisiera verlo. A mi esposa, a mi hermana, qué sé yo, diferente. ¿Sabes por qué dices eso? Y se lo voy a decir, porque usted no conoce a Jesús. Porque si conoces a Jesús, cuando llegues al cielo, en tus labios habrá solamente una expresión. Yo quiero verlo a Él. Yo quiero ver al que murió por mí.
Luego habrá tiempo para todos los demás, vas a estar una eternidad. Pero si lo llegas a conocer, tu anhelo será siempre uno. Yo quiero ver al que murió por mí, al que hizo por mí misericordia. Aprende a conocerlo, hermano. No te pierdas las escuelas dominicales. Lee. Cuando llegues a la escuela dominical, ojalá hayas leído los versos y escuches con atención al profesor que Dios te pondrá por delante, el cual te va a guiar para que lo conozcas a Él, solo a Él, el que ha hecho tanta misericordia contigo y con tu familia. Ese es el propósito de la Biblia. Por lo tanto, nunca digas, yo leo la Biblia, pero me quedo dormido. Tampoco digas, yo leo la Biblia y me aburre, porque ella sabe del que murió por nosotros. Él mismo lo dijo, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Y ella habla de mí, de Dios que es admirable, al cual en esta mañana sea toda honra y toda gloria, desde ahora y para siempre.